el gobierno de la tarde. Vamos al gobierno de la tarde, ya son las 4:58 y en este momento se integran don Rafael Fafa Taveras, Esteban Delgado y Eddie Alcántara a esta mesa que viene desde las 3 de la tarde en compañía de José Luis Mendoza y quien les habla, y con ellos nos quedamos hasta las 7 de la noche. Buenas tardes. Buenas tardes, Yulisa. Buenas tardes, Fafa. Buenas tardes, Esteban Delgado. Buenas tardes, José Luis Mendoza. Buenas tardes al país que nos escucha a esta hora. Saludos afectuosos a don Fafa Taveras, a don Eddie Alcántara y a José Luis Mendoza, Yulisa Céspedes, a los amables oyentes de esta Z101, el gobierno de la tarde. Don Y Fafa. vengo presente con el recuerdo del asesinato de Orlando Martínez, un héroe de la lucha popular y también de los medios de comunicación, que un día como ayer, pero era domingo, fue asesinado saliendo de la universidad. Saludo para todos nuestros oyentes. Mira, me llaman ahora mismo, quisiera confirmarlo con el general Acosta Castellano de Santiago. Me dice que en el sitio de Santiago que le llaman el Ciruelito, ¿qué se llama? Sí, es igualito. En la doble vía, sí. Están quemando neumáticos, personas encapuchadas están apiando de los vehículos a las personas que están transitando por esa vía, lo están asaltando. Me dicen que hay una motorizada y una camioneta cerca del área donde están las protestas, pero que no están haciendo nada. Esa es la información que me hacen llegar por la vía telefónica. Ojalá que el general nos llame, o nos llame alguien de allá y nos certifique si ciertamente están ocurriendo esos acontecimientos en el Ciruelito. El ciruelito siempre está caliente. Raro es que estén tranquilos. Bueno. Pero Acosta Castellano sabe perfectamente cómo tranquilizar la cosa. Tengo la ligera impresión de que la protesta es por agua. Ya lo habían hecho en varios sectores de Santiago desde antes de este fin de semana. Y ciertamente la situación de la sequía en el país está muy fuerte, a pesar de que el gobierno dijo que se había planificado desde hace 6 meses, cosa que a mí me perdonan, pero yo lo pongo muy en duda, porque entonces, ¿cómo es que la cosa ha entrado de esta manera? Pero bien, cada quien tiene derecho de defenderse como pueda. Cortesía de nuestro diario Z Digital, vamos a dar lectura al segundo boletín informativo de la tarde de hoy. La rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Emma Polanco, informó este lunes que esa institución, por recomendación de la Comisión de Asuntos Administrativos, canceló a 6 empleados por su participación en los recientes disturbios del 6, 8 y 13 de marzo. Los cancelados son Marcos Santiago, Dairon Antonio Hernández, Santiago Deidi Solano, Werling Anderson de los Santos, Starling Javier y Edwin Bienvenido Carrasco. Además, dice que han decidido cancelar la matrícula de todos los estudiantes que han tenido que ver con estos disturbios que se han hecho en la universidad. Esto lo reveló la rectora en rueda de prensa llevada a cabo en la sede central de la universidad, al tiempo de afirmar que van a sanear todo el proceso que tenga que ver con las interrupciones de la docencia por bandas universitarias. La distribuidora de electricidad del Este informó que las lagunas de Nisibón de la provincia de la Altagracia forman parte de su área de concesión desde que fue recibida de la antigua Corporación Dominicana de Electricidad y que la ha gestionado durante 19 años de forma pacífica. No es cierto que dicha área de concesión esté en disputa, como se ha tratado de desinformar al país, sino que ha sido objeto de continuas acciones ilegales de parte del consorcio eléctrico Punta Cana Macao, los cuales han sido denunciados oportunamente en la Superintendencia de Electricidad, que ha emitido 2 resoluciones en contra de ese consorcio, las cuales no han sido acatadas ni respetadas por él mismo. EDESTE responsabiliza al consorcio eléctrico Punta Cana Macao, o CEPEM, de cualquier tragedia, pérdida humana o material que pueda causar la existencia en esa zona de 2 circuitos energizados simultáneamente, como fue el apagón total de 5 días producido en enero del presente año que denunció la Superintendencia de Electricidad. Los aspirantes a la presidencia Carlos Amarante Barret y Andrés Navarro anunciaron este lunes que desmontarán las vallas que promueven sus aspiraciones a la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana. Esto en cumplimiento de una disposición de la Junta Central Electoral que prohíbe la promoción política en los espacios públicos.
Navarro pidió a quienes les respaldan respetar las disposiciones y plazos establecidos por la ley electoral para estos fines. Mientras, Amarante indicó que continuará la promoción de sus aspiraciones presidenciales a través de los medios legales permitidos por el organismo comisional, como son las redes sociales, encuentros bajo techo, visitas y comparecencias públicas en los medios de comunicación social. Y el expresidente peruano Alejandro Toledo fue arrestado este domingo en Estados Unidos, donde se encuentra tras huir de la justicia peruana, por lo que lo reclama por corrupción, por encontrarse en estado de embriaguez en un restaurante, según informó este lunes la Cancillería de Perú. En un comunicado, el gobierno añadió que Toledo fue liberado del penal de Redwood, del condado de San Mateo, próximo a San Francisco, California, a las 10:30 hora local, debido a que el comportamiento del exmandatario constituye tan solo una falta, según la legislación de ese estado. Minutos antes de que la Cancillería confirmara la detención, Toledo y sus abogados habían desmentido en declaraciones a la prensa peruana que hubiera tenido problema alguno con la justicia de ese país ni incidente de cualquier tipo. Recuerde que todas estas informaciones pueden ser ampliadas a través de nuestro diario Z Digital y a través de nuestra plataforma de redes sociales con el usuario único @Z101 Digital y a través también de nuestro grupo interactivo de nuestro canal de YouTube con el usuario Z Digital. Hacemos nuestra primera pausa de este segundo bloque y al regreso venimos con los comentarios y los análisis de todos los miembros del Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. A las 5:08 de la tarde iniciamos con los comentarios en colectivo de todo el equipo del Gobierno de la Tarde. Mira, antes de que mis compañeros toquen algún tema de importancia, como siempre. Ya es noticia, ustedes se han referido a ese tema, sobre el pastor Julio Gómez, que el Ministerio Público retiró la acusación Es que no había porque no tenía prueba Es que eso no había como sostenerlo. para solicitar condena. Ese hombre estuvo preso ahí de una manera antiprocesal. Sí. Nosotros habíamos dicho Nunca aquí, debió estar detenido. Exacto. Nunca debió estar preso. Nosotros habíamos dicho. Ahora, ¿quién le devuelve todo ese tiempo que ese señor estuvo preso Pobre injustamente hombre. ahí? No, porque la legislación establece que el Nada, Estado- no pasa nada. Pero nadie ha sido beneficiario de eso cuando ha sido injustamente puesto en prisión. Encarcelado. Mira, cuando ese caso se dio a conocer ante la opinión pública nacional, se levantó una ola de crítica en contra precisamente del Ministerio Público de la provincia de Santo Domingo. Porque todo el que veía el expediente y el video se daba cuenta que ese infeliz, y cuando digo infeliz no quiero minimizar su capacidad ni como profesional, ni como ser humano, lo único que hizo fue evitar que lo maten. Porque Lagrimita tenía en zozobra toda esa zona, los servicios, toda esa zona ahí. Todo el mundo lo conocía, Lagrimita. No se dejó matar. La multitud que conocía estaba harta de Lagrimita, para no cansar el cuento que usted lo conoce. Reaccionó cuando se dio cuenta que estaba asaltando a ese médico en su casa y a un sobrino. Bueno, se murió Lagrimita. En el expediente no había nada contundente para que se le solicitara prisión preventiva a Julio Gómez. Y aún así, lo mantenían en prisión hasta con la solicitud de revisión de medida, cuando sin justificación y sin prueba le dictaron esa medida. También llevaron presupuesto que justificaba el hecho de que él podía llevar cualquier tipo de proceso en libertad, porque era un hombre serio, o es un hombre serio. ¿Y tú sabes por qué hoy Julio Gómez está en la calle? Porque hay otra fiscalía en la provincia de Santo Domingo. Sí. Julio Gómez era preso de la fiscalía anterior. Y no voy a decir qué relación tenía Lagrimita con alguien muy vinculado. Algunos de esos fiscales de ahí. Ya lo dijimos ahorita. Ah, ¿tú lo dijiste? ratifican, ¿no? Bueno, pues no, pensaba que si lo decía me la comía, ya me quitaron la primicia. Pero está bien. Bueno, ahorita José Luis lo... Ah, lo dijo, no le No, escuché. no lo dijo de manera precisa, pero sí lo insinuó, porque es que cuando tú te ibas a la evaluación del proceso penal del caso del señor Julio Gómez por la muerte del delincuente Lagrimita, ciertamente
cada vida vale en esencia lo mismo. Pero no puede ser que defendiéndote e inclusive protegiendo la vida de un delincuente, el que termine afectado sea Pero tú. no, que solamente hay que verificar y averiguar quién era que gestionaba la libertad de Lagrimita cuando lo apresaban permanentemente de la antigua fiscalía. ¿Por qué Lagrimita contaba con esos privilegios? ¿Qué vinculación había? ¿Cómo Lagrimita tenía esa cantidad de fichas? Lo habían apresado varias veces. La policía estaba cansada de apresar a Lagrimita y nada más iban llevárselo al Ministerio Público, al otro día Lagrimita. Al otro estaba día lo suelto. soltaron. Entonces, este señor, que es un médico con mucho prestigio en esa comunidad ahí, Y líder donde religioso. reside, ¿eh? Médico y líder religioso. Y líder religioso, duró un tiempo preso que si no se genera un movimiento Claro. en la sociedad dominicana de reclamo de la libertad de ese señor, estuviera preso. O si la fiscalía no le hubiese tocado la oportunidad de que pudieran remover los fiscales de las principales provincias del país, todavía estuviera preso. Yo estoy seguro que si la fiscalía anterior fuera la que estuviera en la fiscalía de la provincia, Julio Gómez todavía estuviera preso. Claro que sí. Entonces, esas son las injusticias que uno tiene que respaldar. Y por eso yo entiendo que no todo el mundo tiene que ocupar posiciones de relevancia. Aparte de la capacidad, esa vinculación directa que se tiene con algunos sectores, eso tiene que desaparecer. Gracias a Dios, hoy el Ministerio Público llega y dice, revísame este expediente. Ah, no, pero es que aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Y tienen obligatoriamente que disolver ese proceso. ¿Por qué? No hay nada en contra de Julio Gómez. Y lo habíamos dicho aquí porque uno de los abogados, a quien conocemos, nos trajo el expediente. Nos comprometimos a estudiar el expediente, a revisarlo, lo que había. Y vimos en el expediente que no había argumento para que él se mantuviera en prisión ni para que el proceso continuara. Eso fue lo que en ese momento nosotros pudimos ver. Pero toma en cuenta que Julio Gómez, tú dices, bueno, un médico, un líder religioso que en un intento de atraco se defendió. La comunidad de la zona fue que agarró y linchó al muchacho. E incluso hay testimonios que dan cuenta de que el doctor hasta trató de evitar que lo terminaran de matar. Bueno, el video lo dice, el video Donde decía, lo "No, manifiesta. espérate", o sea, en lugar de pretender asesinarlo, lo que pretendía Pero era... además de esto, quien tenía el arma era Lagrimita, no el doctor Gómez. Sí, entonces lo que pretendía era salvarlo. Y aún así, ciertamente se le armó un expediente donde la intención era mantenerlo en prisión aun cuando no existían motivos para que estuviera. Pero mira, cuando uno oye el testimonio de ese señor, nada, él lo que hace referencia a que como quiera ya su familia, su vida como profesional, las pérdidas que ha tenido, no solo por el hecho de que simplemente fue sometido a la justicia, sino por el hecho de haber durado tanto tiempo preso de manera injusta. Entonces, nada, ese hombre no tiene ahora forma de recuperar todo lo que perdió por una procedencia de acusación sin ningún tipo de justificación, bastante cuestionable, y que al mismo tiempo era a todas luces injusto. Pero yo me quedo pensando en eso, o sea, como una persona, tú sabes que un profesional de una conducta correcta se encuentra con esta situación que no la está buscando él, que no la provocó él y que al final termina perdiéndolo todo, porque hay que ver que este señor perdió bienes, se endeudó, perdió dinero y por supuesto también perdió la capacidad de producir dinero como profesional. Y ahora eso no se lo va a compensar absolutamente nadie. Va a irse con todas esas frustraciones a su casa a tratar de recuperarse como persona. Pero yo lo he preguntado. Yo pensaba que una gente que se ha verificado que fue objeto de un atraco por terceros, se defiende sin tener armas y es capaz de no solo defenderse, sino, coño, de matar al que lo va a agredir. Esa acción, ¿qué es lo que es la legítima defensa? Exacto. Yo me explico qué es lo que es la No, y legítima agrégale hay que dejarse matar. agrégale Fafa, Que que intentó agredir a su familia porque le disparó a las niñas, le dio un balazo al sobrino. Sí. Yo decía ahorita que de nada vale tener la razón estando muerto. No. Yo prefiero no tenerla, seguir vivo y que se muera el otro. No, pero Lo usted tengo clarísimo. se muere o va preso. ¿Tú te imaginas?
que en el fondo, y yo quiero decir una cosa, la gente habla de la cárcel como una cosa cualquiera. Y yo quiero decirle que a una persona de repente que sobrevive a una agresión y en vez de encontrar el respaldo de la institucionalidad, como fue el respaldo que encontró en su barrio, porque ahí no se levantó en su barrio una voz que negara las informaciones que se dieron de cómo él fue agredido y cómo sobrevivió. Si no había que hacer ni juicio, pero el hecho de ir a la cárcel, no solo lo que decía el compañero de que no pudo producir y se endeudó. Señores, estar preso crea una subjetividad en la mayoría de los detenidos que le destruye la dinámica funcional de su organismo, porque tú sabes lo que tú verte encarcelado con la etiqueta de que tú eres un delincuente, reducido a una vida profundamente miserable como es la de los que encarcelan aquí. Y además de eso, separarte de tu familia, interrumpir tus actividades no solo productivas, sino del desenvolvimiento general de tu vida, es una sanción. Por eso hay muchas modalidades El que para cayó que la preso cárcel no- se suspenda, Y muchas agregarle modalidades. a El que todo cayó eso, preso no puede ayudar a nadie. no a nadie. Y agregarle a todo eso, sabiéndote inocente. Y Que es lo más frustrante. Yo felicito al doctor porque ha tenido una actitud muy humilde. No, y le aclaro a ustedes que no fue tal vez el objetivo fundamental del vecindario. Tal vez no era solamente ayudar y proteger al doctor. Era que la Lagrimita tenía alto a todo el mundo y lo estaban acechando. A la Lagrimita lo encontraron ahí en ese momento, haciendo lo que estaba haciendo ahí en esa casa del doctor. Y todo el mundo estaba buscando a la Lagrimita porque la Lagrimita tenía a todo el mundo alto. Nada más no tenía alto al que le ayuda y a las autoridades. Oye, qué nombre. ¿Tú te entiendes lo que te digo? No. Entonces, cuando llegan allá, tal vez ellos querían ayudar a Julio Gómez, tal vez no. Ahora, se encontraron con una persona que lo tenía en zozobra. Entonces, ahí actuaron en consecuencia, como pasa en la mayoría de los barrios, porque ven que las autoridades no cumplen con su papel, apresan a este muchacho, tú te lo tiras de enemigo, tú lo agarras, te lo tiras de enemigo entregándose a las autoridades y al otro día está la Lagrimita. Ahora, oye una cosa. En el día pasado se puso a circular la información de que un grupo, en Licey creo que era, había anunciado que quería constituirse de gente que tenía permiso de armas Sí, en Licey. en una acción de coordinación para la defensa de su comunidad al sentirse desprotegido frente al orden público. Sí. Eran Y se comerciantes. produjeron que no, y yo le digo, mira, No eran cualquier gente, son comerciantes. la policía debía propiciar que en las comunidades se creen unidades que quieran colaborar con la policía, de ciudadanos reconocidos, residentes ahí. Eso sería una gran cosa, incluso para la institución, además del orden público. Porque yo haría yuca tranquilamente en mi barrio, si mi barrio fuera Tú sabes, una amenaza. tú sabes qué está pasando, Fafe, en muchos sitios. El error de ellos fue publicarlo y darlo a conocer. ¿Cómo? Eso está pasando en muchos, esos cuerpos internos que han creado algunas comunidades, algunos comerciantes, algunos vecindarios inclusive. Cada día hay más, aunque no se sabe. Claro, el error que ellos cometieron, ¿tú sabes cuál fue? Hacerlo de público conocimiento. Sí, pero la Porque es que policía- de verdad, La mira, policía reaccionó mal. mira, tú llegas a muchos sitios del Gran Santo Domingo y tú te encuentras con los palotes estos, con permiso y sin permiso, con un seguridad que tienen que tener, porque no es verdad que las autoridades le están dando la seguridad que necesita el ciudadano de la República Dominicana. Y yo le estoy Eso no es- por el contrario, si algo comparto yo con la ex fiscal Jenny Berenice, es que tú revisas los hechos delictivos y el 80% están involucrados en lo que tienen que protegernos de ellos. O sea, los policías, los militares, los fiscales, los jueces, el 80% está involucrado en temas de eso que tienen que ver con justicia y con hechos delictivos y sangrientos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Esperar que las supuestas autoridades que tienen que protegernos nos defiendan? ¿O protegernos nosotros de la delincuencia y tener que protegernos de ellos también será el único camino? Mira, es el que nos queda. Yo sigo la experiencia de una práctica policial, que es la que realiza con esas brigadas juveniles de 14 a 17 años, que ha sido un éxito y que debía estimular hasta que sectores de mayor edad también puedan organizarse a sí mismos en contacto con la policía con ellos. Porque esto ampliar al nivel de los sectores que pueden ser víctimas de la falta de autoridad o de protección, una responsabilidad que tú no puedes cubrir. El gobierno no puede ser indiferente al hecho de que aquí ha crecido la delincuencia. No, Eso no se por puede el tapar. contrario. Entonces, Hay quienes cuando se habló de ese discurso aplaudieron
ahí de pie, aplaudieron de pie ahí en el Congreso, y otros trataron de justificar esos datos que se le entregan al presidente, no porque el presidente hace el levantamiento. Los rendimientos de cuenta y proyecciones de gasto del año siguiente que hacen los gobiernos no es porque se sienta el presidente y va a dejarme ir al Ministerio de Obras Públicas a ver cuántas obras hemos hecho, cuánto hemos gastado y cuánto vamos a gastar. No. Son proyecciones que le pasan a los mismos funcionarios, entonces el presidente lo dice. El presidente se está diciendo, no, pero aquí la delincuencia y los hechos violentos han disminuido. Y eso no es verdad. Y hay gente que se atreven a justificar cosas como esa y uno dice, bueno, pero ¿y dónde es que estamos? Y yo decía, aunque sea verdad que han disminuido, tiene un nivel tan grande que en casi todos los sectores populares, más lejos del centro, hay un ambiente de inseguridad. Bueno, pues yo tengo que creer, si es verdad que disminuyeron, yo tuve que creer que fue que los que lo cometían en un sitio se trasladaron para mi zona. Porque en mi zona aumentaron de manera desproporcionada. Entonces, cuando viene a ver, fue que no hicieron el levantamiento en mi zona, donde yo vivo, por donde yo vivo. Y entonces salieron de donde estaban, de los otros sitios, y fueron a mi zona, porque ha aumentado considerablemente. Yo ando a pie en mi barrio, camino, me muevo solo, porque es un sector que en cierta medida, por las condiciones sociales, tiene un ambiente de más protección. Y ¿Dónde es que tú vives? Bellavista. O en Bellavista. No, pero es que tú vives en una ¿Tú parte. sabes lo que es eso? Tú vives en una parte. Por eso, ahí se puede andar, pero aquí hay sectores donde tú no puedes ni abrir la puerta. Tú vives en de una tu parte casa. donde viven los poderosos de este país. Entonces tú puedes caminar. Y nada, mira, tú lo dijiste. No camines ni hoy Yo ni conozco mañana. mucha gente que ha atracado ahí en Bellavista. En Bellavista, Tengo claro. una opinión distinta. Claro. Señores, es que la delincuencia... garantía ni en la No, iglesia, en ningún ni en la sitio, iglesia. Fafa. Bueno. En ningún sitio. Frente a donde yo vivo, hay un señor que dice que por ahí nunca han asaltado. Dice él. Sí, que nunca han asaltado. Frente a donde yo vivo, me comentan. Tenía como 5 o 6 meses diciendo que esa era la zona más segura y en estos días llegó llamando el vecindario completo. Lo atracaron. Lo atracaron. Es cuestión de que sí, es cuestión de que le toque la loto. que te toque. Aquí la lotería de la delincuencia la juegan todos los días. Es más, yo creo que se bate varias veces al día y se la saca Sí, mucha sí. gente. Mira, uno lo que tiene que estar preparado. Aquí no hay manera de tú. Aquí entre tú No, y es yo, que eso no hay como ¿tú tienes prepararse. arma? ¿Eh? Tú tienes arma. Pero claro que sí. Entonces tú te imaginas que en tu barrio la gente que tiene arma legítima. Tienen que pagando ponerse su de tributo. acuerdo. Delincuentes que Claro. agarren, Ay, porque si no, lo van a lamentar. No, no, y vamos además, a quedarnos callados y para que no además nos que la vengan a delincuencia buscar a sabe nosotros. también con quién inventa. Porque estoy seguro que el delincuente es ser humano igual que todo el mundo y averigua. Ay, ¿cómo va a Y ser? cuando- ¿No atracaron a Díaz No, Rúa? no, ¿Tú crees averigua. que no sabía el delincuente? El delincuente sabe que yo donde pongo el ojo pongo la bala. Conmigo no pueden inventar. Que tú, Donde pongo el ojo pongo la bala. el hecho es, como dijo un tigre, Que la sorpresa de quién la da. te agarran de noche y tú no sabes. No, lo no, que yo es. si me ganan de noche, eso que ya lo tomado. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 5:26 y los temas siguen corriendo en República Dominicana. No comprendo qué tanta pasión es que está incitando José Luis Esteban Fafayedi, el famoso video de la MET y la policía. Y para las personas que nos están escribiendo, eso lo analizamos hace un momento y dijimos que tiene un conflicto ético y que las personas tenían los uniformes, uno de AMET y uno de la policía, pero fuera de ahí, lo que la gente haga con su vida es problema suyo o no. Sí, pero eso se ve feo. Sí, amén, ¿Qué compadre. tiene de malo eso? ¿Cómo que tiene de malo? Es una autoridad. Sí. Es una autoridad. A mí de muchachos me dijeron que eso, que cuando tú estabas vestido de autoridad, era una autoridad y había que respetar la autoridad. Y eso a mí me parece que en ese momento, en un desespero, de esos desesperos que le meten, Quería pico y pala que tú quería quieres. pico y pala. Tú eres hembro varón. Sí, así. Señores, oigan Me cómo da está lo la mismo gente. lo que tú seas. ¿Qué tú eres? ¿Tú eres varón? ¿Tú eres venezolano? Mira, este país tiene, mira, este país, mi abuela me lo decía, mira, me decía, Pidió pico y pala. mi el abuela me hombre. decía, mire, nieto, O sea, no dentro de 20 importaba años, las hormonas, me decía, las hormonas que se le están echando a los pollos. a los pollos, va a arrojar dentro de 20 años una gran cantidad de gente que va a estar confundida sentimentalmente. Ella poniéndomelo más elegante, más decente. Pero ese señor, y no se sabe quién era mí. Bueno, nosotros no, pero las autoridades sí. Ahí deben van que saber. nos llame para que nos diga el nombre, Pero a mí me sorprendió la pregunta. el nombre de la ME. Lo que él le dice, ya después de que está negociando, tú eres varón, tú eres hembra o varón. Y ella le dice, yo soy lo que tú quieras. Ajá. Ella Sí. no será él. Él, lo que sea.
Bueno, es que es difícil uno entender, porque si la AMET quería un varón o quería una hembra, bueno. El tema aquí es, lo único que yo pongo en crítica es que vestido de su función pública, que es ser oficial de tránsito, y los otros dos vestidos de policía, estuviera tratando de alterar el orden público cuando se supone que ese orden público es lo único que él preserva. Cuando él pregunta, atrás de la guagua hay cámara, porque oye, ellos están pendientes de si hay cámara o no. Y él le dice a las personas que están ahí, hembras, varones, lo que sea, ve a ver si allí atrás de la guagua hay cámara, pues vamos para allá. O sea, a la MED no le importa. Su única preocupación era que lo vieran, sin saber que él estaba siendo grabado segundo a segundo. Ahora, yo quiero saber si aquí en esa esquina, José Luis, hay una vigilancia permanente, porque el audio no se escucha bien y quien está grabando transcribe palabra a palabra lo que dice la MET y lo que dicen las demás personas de una esquina a otra. ¿Y cómo se oyó eso tan lejos? Bueno, porque lo estaban grabando, parece ser que alguien estaba grabando conscientemente y se preparó para hacer ese tipo de grabación. Pero no, uno no quiere decir que es porque era a un travesti que la MET estaba contratando. No, yo no he dicho eso. No, yo lo digo porque, No, mira, no. porque pues, que me disculpe, mira el silencio. Eso es muy personal. Mira el silencio que se ha generado en esta mesa y yo entiendo que es un tema Que nadie quiere entrar al que pico. para que nosotros opinemos todos, porque yo creo que nosotros no podemos permitir que nuestras autoridades uniformadas pues estén dando ese tipo de espectáculos. Yo no he opinado porque eso... No, ¿tú sabes Yo por qué tampoco veo que... Yo no le veo como eso... O sea, Primero vamos a estar, claro, vamos a estar claros en una no cosa. es correcto, La única no es violación adecuado. puede ser un reglamento interno. Un eso es lo reglamento primero. interno. O sea, Lo segundo, eso es noticia porque alguien no es lo acto grabó. delictivo exactamente porque alguien lo grabó. Si nadie lo grababa y no se cometía Eso ningún no tipo tiene... de... Entonces, Sí, de repente, ese pobre AME ahora, cuando viene a ver, lo cancelan y convocan una rueda de prensa para anunciarlo. ¿Y tú crees que sancionamos, deberían no sé qué, cancelarlo? como una Pero- cosa del otro mundo. Pero se atreve a ocurrir, No, se atreve a ocurrir eso solo no, por el Por estigma. un asunto de... No por el estigma, Pero sino que por no la lo reacción pueden mediática, porque cancelar tú sabes por cómo eso. es. Estigma, precisamente. Pero no entonces- lo pueden cancelar por eso, porque aquí Pero la más allá de eso, Constitución yo creo que ese es un está tema, es un tema de sobremesa, más nada. Exactamente, o sea... Eso es una- Eso le preocupa mucho a los machos como él. Una transacción, Después de ahí, una mandar- transacción, una negociación Sí, para sí. contratar los servicios de placer de una meretriz en la calle, eso O bueno, un meretriz. la falta de él, porque andaba uniformado ciertamente, andaba en un vehículo que es asignado por la institución, pero imagínate tú tal vez la cosa, si se supieran cuántos funcionarios andan con los recursos del Estado también haciendo no solo Comprando no pico y solo- pala. exactamente, no solo Lo que quieran. a una mujer, sino haciendo tal vez otras clases de bellaquerías y sin embargo, o sea, Lo que eso tienen no- que cuidarse de no es salir a buscar a Telemín, porque Telemín lo pero dice. además, de todas maneras... No, lo que tienen que cuidarse es no violar leyes, por ejemplo, Lo que menores de usted- edad, Sí. niñas, incluso hasta con uniforme de escuela, como sabemos ha pasado. Pero fue una especie de negociación entre adultos, pero también de lo que ustedes dicen. Bueno, o sea, cuando tú suponemos ves el video que te das entre cuenta de que como que le montaron, Sí, le sí, montaron encerrona. la fílmica, le montaron no estoy diciendo que está alterado, sino que no fue un asunto casual de una simple grabación, sino O puede Querían tirarlo ser- para que adelante. claro, fue una Y producción. ahora Fíjate creo- que hasta transcriben en el video. Sí. Lo que no se oye bien yo en el creo- audio solo transcriben. O cuidado si ahí hay un centro de grabación y graban a todo el que va a buscar. Querían favor tirar a alguien para sexual. adelante, eso es todo. Sí, no, pero yo creo que eso no tiene ningún tipo. Estoy de acuerdo con Esteban. Mira, lo que tiene importancia es la investigación que se está haciendo en Italia. Eso sí. Tecnimonte. Mira, da pena. Pero que- tienen que decir cuál es la investigación, dar los detalles, di qué tipo de investigación está haciendo, por qué, qué dice. las No, dilo tú, informaciones porque que yo tú digo aquí tienes. lo que yo quiero, no lo que tú quieras No, decir, dilo tú. Porque cuando tú dices que están haciendo una investigación, entonces que la No, gente lo que se tú queda- quieras decir sobre esa investigación que uno leyó y se enteró a través de los medios de comunicación, porque aquí todo salió bien. Internacionales. Internacional. Pero Dilo por tú, el- yo voy a decir lo que yo entienda sobre la investigación. Ah, bueno, está bien. Porque sencillamente en la República Dominicana supuestamente hubo una delación premiada en el que se confesó que Odebrecht había sobornado para la adjudicación de obras en el país y resulta y viene a ser que entonces aquí hicieron excepciones de esas menciones donde en el documento original no hubo ningún tipo de excepción de parte de los funcionarios de Odebrecht que dijeron sí, sobornamos e inclusive se está pagando por soborno y no hubo excepcionalidad. Aquí pasándole por encima al Ministerio Público, se hizo una comisión de investigación para lo que tiene que ver con Punta Catalina y resulta que los amigos, muchos de ellos con
suficiente credibilidad en el país, dijeron que todo salió a pedir de boca y que de todas las obras que había, a sabienda de que era la obra en la que se iba a invertir el 50% de lo que ha contratado el Estado Dominicano con Odebrecht y con consorciado, resulta que la obra donde hubo ningún tipo de intermediación de soborno, pero sin embargo el que se está acusando por soborno, que Ángel Rondón, dice que se le debe cuarto de la intermediación de él en esa obra. 20 millones de dólares. Entonces, lo que yo quiero que me aclaren, lo que saben del tema es que si Ángel Rondón está siendo acusado de sobornar a funcionarios para la adjudicación de obra, entonces Punta Catalina, dice él, que la operación con Punta Catalina fue la misma operación de las otras 16 obras. Entonces dice él y confiesa que le deben cuarto de Punta Catalina. Me explico. Si lo de las 16 obras por las cuales está siendo acusado él, que tiene que responder, que para mí ciertamente hubo soborno, para mí, yo no sé, y que me perdonen. Si es mentira que las autoridades lo demuestren, que ellos lo demuestren, entonces yo digo, bueno, hubo soborno. Ahora, que tanto de los involucrados, no. Que hay gente que está involucrada y que no deben estar porque no tienen que ver con eso. Sí, yo he mencionado quiénes, que están como conejidos de India para justificar que todo el mundo tenga eso. Como el caso de Andrés de Chu. Ahora, si ciertamente le debe Odebrecht a él por lo de Punta Catalina, entonces por intermediación, entonces lo de las 16 obras fue por intermediación, está bien, no hubo soborno. No, si hubo soborno ahí y él está reclamando 20 y es la misma operación, entonces hubo soborno en todo. Entonces uno es lo que pide, sin ánimo de acusar a nadie, que todas estas cosas no las aclaren, porque cada vez que nos enteramos de un tema espinoso en la República Dominicana, no es porque se hace una jodida investigación de parte de las autoridades. No se hace aquí, pero se hace fuera. No, y a veces programas de investigación no tienen que ver con el Estado Dominicano, te tiran una información, tú te enteras, a partir de ahí el Estado quiere actuar. No, a veces Rondón, quieren actuar, muchas veces Lo de Rondón fue, Rondón confirmó una información, o no que confirmó, sino que una información que se publicó en los medios de comunicación a propósito de unas declaraciones del señor Vasconcelos, ¿verdad? Vasconcelos Cruz. Hacía referencia a que el señor Rondón tiene un contrato de representación en la República Dominicana de la empresa Odebrecht. El contrato de representación de la empresa establece que él recibiría una comisión de un 2% del valor de las obras que sean contratadas por Odebrecht en la República Dominicana. Salió a relucir incluso un comunicado o un extracto de una carta o algo donde se le informa al señor Rondón, acabamos de firmar el contrato de construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina y queremos que usted nos indique dónde debemos entregarle o depositarle lo que por contrato le corresponde a usted, que es un 2% del valor de la obra, porque eso está establecido en términos contractuales. Entonces, ¿dónde está el soborno? Entonces suéltenlo. No, pero perdón, no hay idea que lo suelte. Yo te estoy diciendo a mí, si cuando A ver si entendemos, Esteban. Tú Sí, dices yo no que entiendo. en todo lo demás hubo soborno, pero en Punta Catalina yo no digo eso. Yo no digo eso, porque la empresa Odebrecht confesó que sobornó a la República Dominicana por 22 millones de dólares. Ahora, lo que no ha dicho la empresa Odebrecht es a través de quién sobornó. ¿En cuántos contratos? No ha dicho en cuáles contratos específicos sobornó. Dijo que entre 2001 y 2014 entregó soborno por los 22 millones de dólares. Entonces, yo no estoy defendiendo a nadie. Yo lo que te digo a ti es dónde está la evidencia o la comprobación de que hubo soborno. Incluso el mismo Rondón dice, y nadie salió a negarlo, y ciertamente. Dice, mira, y de esa comisión que me corresponde por mi representación de esa empresa Odebrecht, en el caso de Punta Catalina ni siquiera me la han entregado todavía, no me lo llegaron a depositar, que tienen que depositármelo, lógico, porque es un derecho adquirido ¿Tú sabes que está establecido en términos contractuales. Entonces, si él tiene un contrato de representación de una empresa internacional y ese contrato dice que por cada obra que esa empresa firme en la República Dominicana le corresponde un 2% del valor de la obra, del valor del contrato, entonces él recibió una comunicación de la empresa que le dice, cuando se firmó el contrato, que le corresponde un 2% de comisión por el compromiso contractual. Yo pregunto, ¿dónde está el soborno? Entonces te entiendo, pero entonces, ¿tú sabes quién es que está acusando a Rondón y a los demás?
Sí. El Estado El Dominicano. Estado Dominicano. Entonces, si tú dices, mira lo que tú dijiste. Pero no, pero perdón. Pero déjame perdón, terminar sí, la pero idea. perdón. Lo Te están acusando de. escuché. Perdón, sí, pero lo están acusando de soborno. Sí. Ahora, el Estado Dominicano está acusando a Rondón de soborno en Punta Catalina. Espérate, pero ¿dónde es que está el problema? ¿Dónde es que está mi pregunta? Y la pregunta del que no está escuchando, sí, que pero quiere no, respuesta. pero responde esa. No, te lo voy a contestar y tú también tienes que responder esta y tú tienes Sí, conocimiento sí, de lo que pero estás hablando. responde tú esa primera. No, yo tengo que... El Estado Dominicano Dame decirte está algo. acusando de Dame soborno decirte algo. a un grupo de imputados. Dame decirte algo. Y de otro tipo de Está bien, imputaciones pero que le están dame también decirte cargando. algo. Ahora yo te pregunto. Dame decirte algo, ya En tú me el preguntaste. caso de Punta Catalina, ¿dónde está la acusación? Está bien, pero déjame preguntarte. Dame entonces yo responderte, pero tienes que Respóndeme. dejarme, no Sí, me está interrumpas. bien, Mira, pero respóndeme esa. mira, papacito. ¿Tú sabes dónde que está el problema? Pero la respuesta. Pero espérate, no me interrumpa, que no te interrumpí, ¿eh? Ah, está Mira. bien, está bien. ¿Tú sabes dónde que está el problema? Que tú acabas ahora mismo de decir exactamente lo que yo dije, pero en un tono que se sobreentiende, que se procura defender algo. Yo estoy diciendo lo que yo conozco. Ni defiendo ni acuso a nadie. No, tú se estás acusando. Tú Perdón. estás diciendo que para ti hubo soborno. Perdón. Es tu percepción. Pero- para mí hubo soborno. pero- ¿Tú ¿Sabes por qué para mí hubo soborno? Pero Yulisa, dile que se calle la boca, Porque para no poder Odebrecht hablar. confesó que sobornó. Está bien, pero espérate. Si Odebrecht confesó que sobornó, entonces Pero quiere decir pe- que Odebrecht sobornó en el Está bien, país. pero espérate. Ahora, yo lo que pregunto Espérate. es si sobornó en el caso de esa Espérate, empresa en espérate. particular, Ahora vamos o de a esa escuchar a obra. él. Entonces, y después oye, a Fafa. oye lo que te estoy diciendo. ¿Dónde que está el tema? Que quien dijo que en todas las obras sobornó fue el Ministerio Público. Fue el Ministerio Público. Entonces resulta que cuando tú estás hablando, estás coincidiendo directamente conmigo. No, Si en las otras, indirectamente. si en las otras obras, según lo que dice el Ministerio Público, hubo soborno, que fue en los cuartos que delató Odebrecht para Rondón, y a Rondón, que por el mismo mecanismo se le debe de Punta Catalina, entonces hay una de dos. ¿Pero por cuál mecanismo? ¿Por el mecanismo de la representación porque contractual la so- empresarial o por el mecanismo del soborno? No, es que por el otro lado, lo que había también, No, el pero- mismo pero- documento pero- que hay pero para dime Punta una cosa, Catalina. pero dime una cosa. El señor Rondón, Esteban, pero ellos Pero te espérame escucharon, terminar, tiene espérame que dejar terminar. que ellos Sí, pero Déjame lo que pasa es terminar. que ustedes hacen, tú dices, Pero tú ellos quieres escucharon lo que relacionar. sea que No, tú pero querías espérate, que yo decir. tengo que relacionar terminar. el soborno con la Pero central tecnológica termino, Punta no, yo Catalina. termino y tú dices lo no que tienes evidencia de yo eso. termino y tú dices lo que te dé tu jodida gana. Déjame terminar yo y decir lo que yo creo. Porque a mí tú no me vas a convencer, pues yo sé todo lo que voy. No convencerte, eso no es Ni a asunto nadie de que me esté prueba, de escuchando. evidencia. Ya ellos te Mira. escucharon, Asunto de Esteban, evidencia. déjalo que Mira, él ¿dónde que está el problema? El documento por el que acusan a Rondón que recibió los cuartos y que fueron objeto de soborno, el mismo documento que tiene Rondón de representación con Punta Catalina. Entonces lo que yo digo es lo siguiente. Si ese documento justifica que lo que él tiene es un contrato de representación con Punta Catalina y no cuarto para que soborne, que es el mismo documento de los 16, descarguemos a Rondón. Te hago una Pues pregunta. no hay Y a los entonces, demás también. ¿Puedo no, hacer una pregunta? no hay entonces soborno o hay soborno en todo. Fafa. Una Vamos a esperar una que pregunta Fafa- nada más que voy a hacer. Nada que Fafa. Sin comentario, una pregunta. Miren, Fafa. yo estoy asombrado de esta discusión de esta tarde, porque estamos hablando como si estuviésemos en un tribunal y diéramos crédito a las informaciones que tienen, y tú los ves actuar ahí. Señores, aquí hay un problema no resuelto ni esclarecido sobre una acción en lo que una compañía brasileña logró 16 asignaciones ininterrumpidas, 16 asignaciones, por un volumen inmenso de dólares, y que en toda América Latina donde ellos operaron, esa misma práctica se producía a base de ellos pagar para tener el privilegio de que le asignaran la obra. Y ese equipo tenía en Santo Domingo, en este país, la unidad estratégica de dirección que conducía toda esa práctica de corrupción puesta en evidencia ahora en el continente latinoamericano. Y aquí, con esa unidad estratégica, al lado del presidente en su propio palacio presidencial, ustedes están hablando de que no hubo corrupción. No, hombre. El problema de aquí es la falta de transparencia. Y yo le he dicho, Danilo puede usar su autoridad para tratar de no rendir cuenta ahora, pero no hay duda de que en el mundo de hoy habrá que rendir cuentas. El gobierno de la tarde. Empecemos
al gobierno de la tarde, ya son las 5:46 en Puerto Príncipe. La Cámara de Diputados aprobó este lunes una moción de censura en contra del primer ministro Jean Henry Sent en una sesión de interpelación a la que el funcionario no asistió y que ocurre en medio de la crisis política y económica que atraviesa la nación. La moción en contra de Sent en el cargo desde hace 6 meses, tras la renuncia de Jacques Lafontaine, contó con el voto favorable de 93 diputados, mientras 6 votaron en contra y 3 se abstuvieron. Los diputados convocaron al señor Sent para interpelarlo por la falta de respuesta a la crisis que vive el país, pero el hasta ahora primer ministro se excusó debido a que iba a ese mismo proceso en el Senado por el apresamiento de los 17 extranjeros en febrero que fueron sacados del país 4 días después en circunstancias aún no esclarecidas. Iniciamos con los comentarios individuales en el gobierno de la tarde y el primer turno es de Eddie Alcántara. Gracias, Yulisa. Antes de mi comentario central, yo quiero pedirle a los amigos que con todo su derecho, con el de ellos, están promoviendo una reforma constitucional a través del mecanismo de presión de montar actividades portátiles en algunos sitios del país. Señor presidente de la República. Espera que Fafa se le apague. Esa es la grabación de la carta de Orlando Martínez. Sí, es el artículo. Okay. Ponen esto un momentito ahí. Mira, a los amigos que están montando mítines portátiles tratando de presionar la situación política en el país detrás de que se reforme la Constitución, decirle que ellos lo hacen con el derecho que le asiste, porque aquí hay libertad de asociación, de movilidad, de expresión, consagrado en la Constitución de la República. Lo que no tienen derecho es hacer lo que yo vi ayer y que tengo las fotografías aquí, porque coincidían con una actividad que yo, en mi calidad de dirigente de un partido político, tenía también en la provincia de Elías Piña, lugar donde mi hermano senador Adriano Sánchez Roa tenía una actividad montada, al igual que montaron una en La Vega y una en Cotuí, reclamándole al presidente que aborde la Constitución para que se repostule. Yo lo que le quiero recomendar es que, como uno entiende que no es de su bolsillo que salen los cuartos de la movilidad, y que todo el mundo lo sabe, sencillamente, si van a hacer mítines portátiles, y por ejemplo en Elías Piña, llévenlos de San Juan, o de La Mata, o de Azua. Pero ¿cuánto le cuesta al Estado mover un grupo de gente de aquí para Elías Piña? Y que no me digan que no es verdad, porque tengo las pruebas y las grabaciones aquí, en el celular. Porque yo me paré en el parador más famoso que hay de muchos años, en Ocoa, que todo el mundo sabe quién es, y resulta que cuando llegamos con el personal que andaba con nosotros a desayunar, ahí no había espacio, ni para parquearse. Cuando preguntamos, que nos encontramos con algunos amigos dirigentes del partido oficial, efectivamente, llevando gente de aquí a Elías Piña, ¿cómo salen? O es que no hay suficiente para llenarlo con gente de San Juan, que está más cerca, que le tienen que pagar menos. Pues estoy seguro que no sale de los cuartos de ellos. Y que me perdone Adriano. Sabe que le tengo mucho cariño y afecto. Pero cosas así ya rayan dentro del abuso. Si fue con recursos del Estado. Pues estoy seguro que nadie pone de su cuarto para esa vaina. Tengo las fotografías aquí. Y la comparación de fotografías de gente que uno retrató y que después nosotros buscamos en el video y estaban ahí. Están en mi celular. Y nuestro camarógrafo también lo tiene, que puede dárselo a todo el que lo quiera. Nunca hablo cosas que no tenga las pruebas. La tengo aquí en mi celular, que si me llama el hermano, me dice que no, yo se la envío toda. Para que él la tenga. Porque todo en esta vida se sabe. Pero bueno, esperemos que algún día toda esta pesadilla termine. Miren, en esa visita que hicimos a Elías Piña, que estamos en actividades políticas, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con una serie de autoridades religiosas y algunos amigos que conocemos en esa zona, hasta familiares. Y estábamos cuestionándolo sobre la situación ocurrida en Carrizal. La agresión de ciudadanos haitianos
no a ciudadanos dominicanos, sino a nuestras autoridades de este lado de la frontera. Porque se resisten a entender que nosotros tenemos derecho sobre el territorio marcado que corresponde a la República Dominicana. Que si bien es cierto, por cobardía o por complicidad, hemos dejado que ellos hagan aquí lo que les da la gana, no menos cierto es que seguir cediéndole espacio territorial que no le corresponde a ellos, yo entiendo que eso rayaría sobre la imprudencia de quien tiene que defender esa área ahí. Ya que están permitiendo que entre todo el que le da la gana, por lo menos han tenido la valentía de no permitir que se nos agreda de este lado y que no se ocupe parte de nuestro territorio y que se le haga entender a ellos que nosotros tenemos sobre nuestro territorio el derecho de hacer lo que nosotros querramos para proteger nuestra frontera. Pero hay un grupo de comerciantes, no solamente del lado haitiano, que he escuchado que es comerciante haitiano y le es diputado haitiano, alcalde haitiano, que estaba incitando y que en un medio de comunicación haitiano estaban tratando de desinformar de que lo que se está levantando allí estaba en territorio haitiano. No es eso lo que está pasando solamente. Es que hay gente de este lado que también está incidiendo para que eso ocurra de aquel lado. Porque su negocio es contrabandear todo tipo de vaina por ahí. De aquí para allá y de allá para acá. Ahí mencionaron gente que tienen negocio, que hacen negocio en esa misma zona. Que yo espero que las autoridades que están haciendo una investigación ya se estén sentando con ellos. Porque muchos de esos que estaban encapuchados estaban de este lado de la República Dominicana 3 o 4 días antes, cuando ellos comenzaron a hacer insinuaciones de aquel lado que iban a agredir a los soldados de la República Dominicana. Averigüen las autoridades. Y todo el mundo en el área sabe que ahí tarde o temprano, si no se actúa con responsabilidad, va a ocurrir algo. Porque hay una incitación promovida por comerciantes de aquel lado y comerciantes de este lado y de personas que se consideran autoridades que antes de ser políticos eran comerciantes y siguen siendo políticos y comerciantes, que cuando le han parado esa verja perimetral para tener un poquito de control, saben que le afecta a sus intereses. Ellos van a seguir incidiendo para que acontecimientos como ocurrido la semana pasada se repitan, tratando de impedir de que nosotros tengamos mínimamente algo de control en esa zona, porque eso está totalmente descontrolado. Y estos señores creen, a estos señores que viven defendiendo la causa amparada en unos supuestos derechos humanos, que los primeros que lo violan son ellos, no necesariamente en contra de los ciudadanos que ellos defienden. Ellos entienden que toda esa vaina hay que permitirlo. Miren, si la agresión hubiese sido de esos ciudadanos haitianos a ciudadanos dominicanos que no fueran guardias, aquí hubiese, de este lado del territorio, los muertos fueran nuestros. Y aunque lamentamos lo ocurrido y que falleció un ciudadano de esa nacionalidad de aquel lado, yo debo decir que no ocurrieron cosas peores en perjuicio nuestro porque se actuó de esa manera, que fue exactamente lo que dijimos que se hiciera cuando los médicos fueron secuestrados ahí en territorio dominicano y las autoridades no hicieron absolutamente nada. Aquí hay que dar respuesta en el momento que hay que darla, porque si usted no la da, se sigue incubando un interés en un grupo de ciudadanos que entiende que nosotros tenemos por línea del punto de vista militar en la zona fronteriza de no disparar, de no hacer nada y que ellos hagan lo que les dé la gana porque le tenemos miedo a los organismos internacionales. Y ellos lo saben. Y si ustedes buscan las grabaciones, que es lo que nos dijeron los dominicanos con lo que hablamos, de esa emisora, de esos locutores en esa emisora,
usted se da cuenta que lo que dice es exactamente lo que nosotros hemos tratado de repetir aquí, de evitar. ¿Qué? Que no, que ellos pueden hacer lo que les dé la gana, que la comunidad internacional no le va a permitir a los dominicanos que se defiendan, que actúen. Por eso ellos se atrevieron, estando desarmados, a agredir a nuestras autoridades. Porque eso fue lo que se distribuyó en esos comentarios. Búsquenlo. Que creo que lo subieron en El Novelito, en un periódico haitiano. Búsquenlo. Y usted lo puede traducir ahí también, a través de la web. Esa es la idea que le han impregnado a los ciudadanos haitianos de aquel lado, que nosotros no podemos actuar. Y aquí hay que evitar de que esas cosas se sigan incubando. De que ellos crean que pueden hacer con nosotros lo que les dé la gana y nosotros tener que quedarnos pasivos. Ojalá y eso que se está levantando ahí se levante en los 390 kilómetros. Porque tenemos que tener cierto control ya. Gracias a Dios que no fue que ellos agredieron a dominicanos de este lado, sino solamente a dominicanos desarmados, sino a autoridades dominicanas. O que de aquel lado la agresión no provino de gente armada o de autoridades también haitianas en contra de las autoridades nuestras de este lado. Pero nadie sabe, si seguimos así, actuando pasivamente, nadie sabe lo que pueda pasar. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 6 en punto. Momento del comentario de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa Céspedes, gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de esta Z101, el gobierno de la tarde. Quiero insistir con el hecho de que el presidente de la República en su discurso del 27 de febrero hizo un anuncio de alta importancia, tal vez el que le agenció mayores aplausos. Y previo al anuncio hizo la referencia de que en la República Dominicana el gobierno ha estado propiciando o creando, junto con las entidades descentralizadas del Estado, específicamente con los ayuntamientos y con los cuerpos de bomberos, que también son en gran medida dependencia de los ayuntamientos, una especie de estructura salarial mediante la cual se puedan establecer escalas salariales más específicas y más justas, y que al mismo tiempo se le pueda garantizar sus prestaciones laborales a los empleados de esas instituciones descentralizadas que en ocasiones no reciben a tiempo completa su doble sueldo de Navidad o cualquier otro tipo de prestación laboral, pago de vacaciones y otro tipo de garantías laborales adquiridas por derecho. Entonces, en ese mismo momento, también el presidente Danilo Medina hizo el anuncio del aumento salarial para los empleados del sector público de un salario mínimo de 10,000 pesos mensuales, que hoy día está en 5,117 pesos mensuales, y al mismo tiempo un salario mínimo también de 8,000 pesos mensuales para los empleados o trabajadores pensionados, no son trabajadores, para los pensionados del Estado, y al mismo tiempo un aumento salarial en escalas de 10% y 25% para los trabajadores y también para los pensionados que devengan ingresos hasta los 20,000 pesos y hasta los 30,000 pesos respectivamente. Habíamos dicho aquí que el gobierno dominicano no tenía en su presupuesto, o no tiene en su presupuesto de ingresos de este año, la partida correspondiente a un aumento salarial o un ajuste salarial de esa naturaleza. No, por eso suben la gasolina. Entonces, recientemente, ¿sí o no? El ministro de Hacienda. Dígalo usted, don Esteban. Voy a llegar ahí en parte. El ministro de Hacienda recientemente hizo referencia a que para aumentar el salario mínimo de los empleados de las instituciones centralizadas del Estado se requerían alrededor de 3.500 millones de pesos, y que eso se puede conseguir en lo que resta de año, es decir, a partir del 1 de abril, se puede conseguir con una mayor eficiencia en las recaudaciones del Estado. Pero también sale a relucir el hecho de que las instituciones descentralizadas del Estado, principalmente los ayuntamientos, las alcaldías, tienen más de 100,000 empleados que son trabajadores que devengan salarios por debajo del sueldo mínimo. Y ahí no hay recursos identificados. Por lo tanto, hay que identificarlos.
me he referido también al hecho de que si se hace ese ajuste salarial y se aplica solamente a los empleados o trabajadores de las instituciones centralizadas del Estado y no sale ese ajuste salarial con tiempo para todos los pensionados y no sale ese ajuste salarial también con tiempo, es decir, en el mes de abril y sin retraso para los trabajadores de las instituciones descentralizadas del Estado, ese anuncio del presidente quedaría totalmente opacado y podría tener un efecto negativo ante la gran cantidad de trabajadores que tienen su ilusión puesta en ese ajuste salarial y ante también la gran cantidad de gente que hace opinión pública y que va a estar pendiente de que se cumpla ese ajuste salarial. En este momento la República Dominicana ha estado concentrada, muy concentrada o distraída en aprestos reeleccionistas, en aprestos de campaña electoral. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que si bien es cierto que el presidente dijo que se va a referir ahora en marzo, en el mes de marzo, al tema de la reelección presidencial o de la reforma constitucional y que le quedan al mes de marzo apenas 13 días, hay que tomar en cuenta que previo a esto, es decir, en febrero, previo a este mes de marzo, el presidente Danilo Medina anunció ese aumento salarial con efectividad a partir del 1 de abril. Quiere decir que entre el día 15 y el 30 de abril tiene que hacerse efectivo ese ajuste salarial o tienen que hacerse efectivos esos ajustes salariales. Si comienzan a circular las versiones de que en tal institución no salió el aumento, que a mí no me ha salido el aumento, que en tal institución salió, que en tal institución no salió, que si hubo un atraso, que si la tesorería tuvo algún tipo de dificultad porque tuvieron que hacer un ajuste al vapor y entonces no hubo tiempo, eso entonces va a deslucir totalmente en la parte positiva y el impacto socioeconómico que ha de tener un aumento salarial como el que anunció el presidente Danilo Medina el 27 de febrero. Para que no quede tan deslucido eso como quedó deslucido su propio discurso a propósito de la situación que ocurrió en el Consejo Nacional de la Magistratura en las últimas 2 semanas, entonces es preciso que las autoridades del equipo económico del gobierno, de la Dirección de Presupuesto, de la Tesorería Nacional, del Ministerio de Hacienda, tengan ya las coordinaciones correspondientes para garantizar que ese aumento llegue y sin retrasos. Ahora, analizo y observo las recaudaciones del gobierno, por lo menos en el primer mes de este año. Vi ahí que la Dirección General de Impuestos Internos tuvo unas recaudaciones que quedaron por debajo del estimado de este mes de enero en alrededor de 500 y tantos millones de pesos. Sin embargo, como quiera, también vimos recientemente al director de Impuestos Internos, Magín Díaz, hacer referencia a que las recaudaciones en lo que va de este año ya se han incrementado en alrededor de un 12%. Ojalá que haya un incremento efectivo de las recaudaciones que permita entonces habilitar los recursos que se vayan necesitando para hacer ese ajuste salarial. Tú hacías referencia, Yulisa, por ejemplo, al tema del aumento de los combustibles, que muchas personas lo consideran injustificado por el hecho de que un incremento tan alto como el que se produjo, por ejemplo, en la gasolina premium, que subió casi 6 pesos en este fin de semana y anuncia incluso los periódicos que en lo que va de este año la gasolina premium ha subido 25.30 pesos el galón. En lo que va de este año y apenas estamos en marzo. Sí. En 3 meses le han subido 30 pesos a la gasolina. Casi 30 pesos. En un mes le suben 7 pesos, 6 pesos, en otro le suben 2, pero cuando tú sumas en total lo que le han subido en el trimestre, tú te das cuenta que todo ha sido una manipulación y que se tenía aparentemente previsto cuánto se le quería subir en total y simplemente lo han fraccionado para que la gente no se dé cuenta o para que le pase más suave. Hay que tomar en cuenta que la recaudación por impuesto a los combustibles es una de las recaudaciones más efectivas que tiene el gobierno. Claro. Y representa alrededor de entre 10 y 12% de los ingresos fiscales del país. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, los precios de los combustibles en esta misma semana, podemos observar que la gasolina premium esta semana se está vendiendo a 230 pesos exactamente con 60 el galón. Y de esa parte, 88 pesos con 27 centavos son impuestos. Esos 88 pesos con 27 centavos que son impuestos representan el 38.2% del valor total del combustible. Ahí no estoy incluyendo los otros 2 pesos
que por cada galón de gasolina se le aplica también de impuesto a los combustibles, pero que aparentemente el Ministerio de Industria y Comercio lo incluye en el precio de paridad de importación porque no aparece especificado en el aviso que publican semanalmente. En el caso de la gasolina regular, que se está vendiendo esta semana a 215 pesos con 20 centavos el galón, el 37% son impuestos, es decir, 39 pesos con 79 pesos con 76 centavos. 79 pesos con 76 centavos. El gasoil premium se está vendiendo esta semana a 197 pesos con 50 centavos y de eso el 26.6% es carga impositiva, mientras que el gasoil regular se está vendiendo a 181,20 y de eso la carga impositiva es un cuarto del valor, alrededor de un 24, bueno, alrededor no, un 24.7%. Pero ¿qué ocurre? Que si observamos, por ejemplo, ese aviso que publica todas las semanas el Ministerio de Industria y Comercio, vemos que en el caso de la gasolina premium, por ejemplo, el precio de paridad de importación de la gasolina premium fue de 102 pesos con 64 centavos. 102 pesos con 64 centavos el galón de una gasolina que los consumidores compran a 230 pesos en esta semana. De eso hay 71,85 de impuestos, que es el impuesto correspondiente a la ley de hidrocarburos 112.00, que es un impuesto fijo. Hay un impuesto de 16% ad valorem, que es de 16 pesos con 42 centavos, tomando en cuenta que ese sería el 16% de 102 pesos. Luego está el margen del distribuidor, que recibe 13 pesos con 92 centavos por cada galón. El margen del detallista, 21 pesos con 99 centavos, es decir, 22 pesos. La comisión de transporte, que es de 5 pesos con 68 centavos. Lo que hace entonces que el precio llegue a 230 pesos con 80, dije con 60 hace un rato. Entonces también hay que tomar en cuenta los márgenes. La carga de márgenes de distribuidor, de detallista y de transporte, adicional a las cargas que también pesan sobre el precio de paridad de importación, que también incluye precio de flete, seguro marítimo, seguro bancario, el precio de transporte también de traer ese combustible hacia acá. Pero aún así, asumando todos esos márgenes en cuanto al precio de paridad de importación, tenemos que un galón de gasolina premium debería costar 102 pesos con 64 centavos. Le agregamos los márgenes correspondientes y aún así debería costar alrededor de 150 pesos. Llega a 230 o alrededor de 140 pesos. Llega a 230,80 porque tiene una carga impositiva, en este caso el galón de gasolina premium de 88 pesos con 27 centavos. Entonces esas cargas impositivas que son elevadas, ciertamente son elevadas, son difíciles de eliminar para el gobierno por lo que dije anteriormente, porque esa es una de las principales fuentes de ingresos del país, del Estado, pero al mismo tiempo es una fuente de ingresos donde hay menor margen de evasión y es una fuente de ingresos fácil de cobrar y aparte de eso es fácil de calcular. Es decir, que el gobierno puede tener una estimación de cuánto va a recibir dentro de un mes, dentro de una semana, dentro de 2 semanas, porque es un dinero líquido que entra de inmediato. Que pudiera entonces uno pensar, como dice Yulisa, que tal vez la búsqueda de dinero para poder cumplir con el incremento salarial de los salarios mínimos de los trabajadores del Estado para llevar el mínimo a 10,000 pesos mensual, tendría entre sus fuentes las recaudaciones por los precios de los combustibles y más si se toma en cuenta que se mantiene como quiera la resistencia en presentar de manera más específica y más detallada la forma en que se calcula el precio de paridad de importación en la República Dominicana. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Estamos en la ronda de comentarios individuales de todos los miembros del equipo y es momento del comentario de Rafael Fafa Taveras. Anoche yo asistí a una reunión especial convocada en la casa de un viejo colega de Edmidio Mercedes, que propició un encuentro de miembros de la Cámara en el periodo 1998 al 2004. Yo estuve en el Congreso desde el 94 hasta el 2002, del 98 al 2002, que es cuando cosía la Cámara. Y gente de todos los partidos, y a pesar de
las naturales tensiones con las que uno tuvo que desenvolverse en medio de todos los problemas que siempre aparecen en una actividad como la del Congreso, desarrollamos a pesar de eso una relación que a pesar del tiempo, estamos hablando del 98 al 19, de 21 años cuando comenzamos a vernos. Y el compañero Edmidio Mercedes y su señora esposa convocaron a los sobrevivientes, porque siempre hay ausentes, para que nos encontráramos allá y tuviésemos un intercambio que fortaleciera esos viejos dictos de amistad. Fue una acción interesante porque permitió, primero, crear un vínculo que podrá verse hasta en el funcionamiento de la Cámara misma y una relación que me dio la impresión que todo lo que asistimos ahí agradecimos. Yo voy a mencionar algunos nombres sabiendo que cada vez que usted habla de lista corre el riesgo de dejar gente fuera y yo sé que sí, pero aunque se convocaron todos, algunos se tenían excusa, como era el caso del doctor Hugo Tolentino y como era el caso de doña Ibelice. Pero allá se encontraron Pacheco, Niño Fermín, Licho Matos, Andrés de las Mercedes, Orlando Macea, Aníbal Olea, César Peralta y Señora, Gladys Sofía Ascona, Héctor Marte, Hugo Núñez, Isidro Torres, José Rijo, Julio César Valentín, que fue presidente de la Cámara y aunque era senador estaba ya con nosotros, el eterno abogado, el eterno diputado Máximo Castro, Pedro de León, Rafa Gamundi, Fello Suberví, Pelegrín Castillo, Rafael Abreu, doña Lila Alburquerque y su esposo, Tito Hernández y Olga Torres, Víctor Soto e, insisto, Radamés Camacho, el presidente de la Cámara de Diputados. Estaba Hito Bisonó, invitado especial del que convocaba la casa. Fue un ambiente que propició una cuestión de fondo. Yo vivo predicando, independientemente de mis diferencias o mis críticas, que en esta época podemos entendernos. Que cuando no estaban abiertos los espacios para el diálogo y para usted entender la fuerza de los otros y para saber lo que hacían y usted tener acceso a las informaciones sin envoltura, era natural que con la mediación de las diferencias ideológicas nadie pensara de buena manera en superar realidades agudizadas que no fuera por la confrontación pura y simple. La confrontación es inseparable del debate político, pero no es lo mismo usted tener una actitud radical e intransigente en la palabra y en la denuncia, pero reconociendo que usted no puede pasar por alto que es una diversidad la que está en juego en el mismo escenario. Y en ese orden, anoche nosotros vivimos en este encuentro, yo creo, una ratificación de que no importa la procedencia. Ahí estaban los reformistas, ahí estaban la gente del viejo PRD. En esa época yo estuve ahí como PRDista, ahí estaban los PLDistas de esa época también. Y había gente como Pelegrín Castillo, que todo el mundo sabe su trayectoria y su militancia, y estaba ahí con nosotros también. Fue una atmósfera que yo quisiera que sirviera como referencia para una cuestión. El Congreso es un poder del Estado que ha estado marcado porque a pesar de que se dice que este Estado está organizado sobre tres poderes independientes, el legislativo, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el judicial, uno sabe que no. Que parte de las modificaciones que habrá que hacer aquí es asegurar una real independencia de los poderes
y sobre todo el reto que tiene de que dos poderes son elegidos por las personas y el tercero, que es el árbitro, que es el poder judicial, sin embargo lo que expresa es la mayoría que predomina entre los dos poderes que lo escogen. Desde ese punto de vista, hemos tenido una justicia nominalmente como independiente, que lo que traduce es la voluntad de los que la escogen y la imponen, en una fuente que expresa una debilidad inocultable de que no tenemos una justicia confiable, porque esta no es establecida por una representación de la sociedad y por un procedimiento transparente y conocido que permite escoger la gente más capaces en conocimiento de la población. Y ese hecho de que ahora también estamos discutiendo esa debilidad histórica de tener una justicia que es solo la expresión de quienes predominan, que permite que esa justicia sea para proteger a los que la nombran o la imponen, porque ellos no tienen ninguna duda en no jugársela con gente que lo puede cuestionar. Ese reclamo concreto de que ahora, a propósito de la discusión del caso de la Odebrecht, hemos visto que el país no tiene una justicia confiable, que no hay ninguna independencia ni autonomía del Poder Judicial. Y ahí estábamos precisamente parte del instrumento que ha estado legitimando la forma absurda con la que se escoge un llamado poder independiente que no tiene nada de independiente. Entonces ahí como podíamos conversar tranquilamente. Yo compartí la mesa con Pelegrín, con Valentín, con Camacho y con Víctor García Suet, un hombre que estuvo en el mismo tiempo que yo en la Cámara, que sí hubo muy buenas relaciones, y yo fui con la doctora santiaguera Ana, la doctora Ana, la neuróloga, que era compañera de infancia de Víctor García Suet, y que pasaron su noche lo más alegre. Entonces, yo quiero compartir con ustedes una conversación que estuve ahí en la mesa con el presidente actual de la Cámara de Diputados. Le dije, los seis legisladores deben tener institucionalmente un espacio que permita que en causa de interés público en el tratamiento de leyes ellos puedan expresarse como solidario diferenciador. Salir del Congreso no te da ya ninguna otra posibilidad más que la del recuerdo. Sin embargo, podemos ser una fuerza que refuerce las mejores acciones en esa Cámara o a cualquier otro nivel del país. Los diputados tienen un club sin uso, ni siquiera un club muy bueno sin uso, con un buen local en Santo Domingo Este, cerca del malecón de Santo Domingo Este. Y digo que sin uso porque ese es un espacio para conferencias, es un espacio para encuentro, es algo donde puede producirse un aprovechamiento mejor de la condición de ser diputado o de haber pasado por la propia Cámara, y hasta de incorporar en ello para su uso a los propios senadores. Y le decía a Radamés Camacho que era natural que se pensara en alguna forma de promover que los seis legisladores tuviesen algún tipo de participación para respaldar o nutrir las fuerzas que produzcan alguna propuesta simpática o de alguna trascendencia patriótica, porque creo que es un desperdicio. Cuando uno lee todos los nombres que estaban ahí, saben, algunos están en la Cámara todavía, pero otros, aún en su pueblo, siguen siendo personas que influyen o tienen algún valor. Cuando conversaba en torno a la importancia de no aprovechar eso, le decía, nosotros necesitamos un Congreso del Poder Legislativo, necesitamos un espacio que permita que tú digas, aquí debía haber un museo del Congreso Dominicano, aquí debía propiciarse un lugar
donde se concentren todas las leyes que se han salido y parte de la historia y parte de la gente que merece que se recuerden. Yo creo que la sociedad dominicana tiene un déficit con el problema de su memoria porque hemos estado bajo el impacto de un pasado que no pudimos nunca esclarecer ni dilucidar. Yo he dicho que Trujillo proyectó con su dominio una actividad de ejercicio del poder que fue la culminación de todo el autoritarismo dominicano, que se creó modelos trujillistas, que se desarrollaron en todos los órdenes, pero no hubo espacio ni siquiera para discutirlo, a tal grado que la casa de Trujillo, como decían otros días, es la base de la Cancillería. Ahí se deterioraron muchas cosas que pertenecían al jefe y no hay un lugar donde tú digas, ahí se recuerda la etapa más dolorosa de la dictadura y ahí están recogidas cosas que la gente no olvide lo que fue la dictadura de Trujillo. No hay un lugar. Y así como no hay un lugar y la Cancillería está en la casa del jefe, que no debía estar en la casa del jefe, yo creo que también, aunque tenemos un buen palacio del Congreso, debía tenerse también una visión para que la memoria de esos esfuerzos pudiesen entrar al alcance de todas las jóvenes generaciones. Y ese paso que nos convocó y nos reunió en la casa de Midio Mercedes con una inmensa atención de él y de sus hijos, yo creo que puede ser el inicio para comenzar a pensar cómo aprovechar mejor la memoria de un país que parece que no tiene memoria y sin embargo está repitiendo todos los pecados de un pasado que no ha sido capaz de esclarecer. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, escuchamos los comentarios de todos los miembros del equipo y es momento del comentario de José Luis Mendoza. Muchas gracias, Yulisa. Vamos hacia nuestro comentario. Primero, hay una nota de la agencia EFE, esto de manera muy breve lo vamos a tocar para luego pasar al tema principal. Ser Digital la publica y me llama la atención primero por lo positivo, pienso, del titular, y luego porque fue un fenómeno que me tocó ver hace muy poco. El estado de New Jersey, que está ahí justo al lado de Nueva York y donde cada vez residen más dominicanos que salen huyendo de los altos precios, sobre todo de las rentas del estado de Nueva York, que a su vez está trasladando población blanca, población caucásica, a las zonas donde anteriormente vivían los dominicanos, sobre todo el Alto Manhattan, y a su vez estas familias dominicanas, buscando abaratar costos, se están trasladando a este estado. Bueno, resulta que sale una información donde el 47% de los dueños de los pequeños negocios en ese estado son inmigrantes. 47%, es un porcentaje extraordinario, bastante grande. Se habla de alrededor de $1,000 millones al año de aporte directo para la economía de ese estado. De los negocios pequeños y grandes, cuando se toman en cuenta las empresas grandes, ese porcentaje, aunque disminuye, yo creo que todavía un 31% es una proporción extraordinaria, y se habla de ganancias de $4.400 millones al año en el aporte de gente que proviene de Asia en su mayor parte y de América Latina como segundo grupo más grande. Es bastante excepcional. Esto demuestra primero muchas cosas, pero yo diría que la más importante de ellas: ¿por qué migra la gente? ¿Y hacia dónde migra? La gente migra hacia donde más libertades en suma tiene. Y una de las partes más importantes de las libertades es la financiera, la posibilidad de usted integrarse al tejido productivo, como empleado, mano de obra calificada o no, y ni hablar de la posibilidad de emprender. Para emprender se necesita capital, ya sea que el mismo haya sido ahorrado, heredado, usted se lo haya sacado de la loto, o pueda acceder al crédito, que es una herramienta importantísima, sobre todo cuando el capital que usted tiene no es suficiente. Y ahora existen pues muchísimas formas de usted conseguir ese faltante y lanzarse al mercado. Decía alguien que una de las claves de un sistema como ese no es que le garantice el éxito a todos, eso es imposible, sino aquel sistema que te garantiza que habiendo fracasado usted puede volver a iniciar. Y eso yo pienso que es parte de que haya países que atraen más migración que otros. Miren, nuestro tema principal tiene que ver con el transporte masivo y el caos que se vivió hoy en la mañana cuando unidades del Metro de Santo Domingo, cuando las unidades que están compuestas de 3 vagones
no estaban saliendo con la periodicidad, con el ritmo de todos los días, y estaban tardando un tiempo abrumador, exagerado en comparación a lo normal, para salir de estación a estación, y se dieron aglomeraciones que se salían de lo normal. Hay que decir que en horas picos el metro de Santo Domingo en sus dos líneas, norte-sur, la línea original que va en Villamella, desde la estación allá Mamá Tingó, en Marañón, al cruzar las Jacomas Luta, o del otro lado adquiere el nombre de Charles de Gaulle, desde ahí hasta la terminal de la feria, y obviamente la estación que hace el transfer a la línea 2, que corre en dirección este-oeste, desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte, pasando por pues toda esta zona alta de los barrios del Distrito Nacional y llegar ahí hasta la cabeza del puente. El metro es una obra que por sí mismo nos lleva a polémicas y a discusiones. Más de una la hemos replicado aquí una vez y otra vez. Tanto para quienes apoyaron la obra como para quienes fueron críticos con el modelo de construcción, con el tipo de cosas que ocurrieron allí. Siempre se va a criticar, como va a ocurrir con otras obras. Y hoy temprano hablamos de Punta Catalina, hemos hablado de los puentes, hemos hablado de las carreteras, y es siempre la discusión sobre las sobrevaluaciones. Estas comprobadas o no, insinuadas o no, proyectadas o no, siempre está alrededor de cualquier inversión de ese tamaño que se hace en el Estado. Ahora bien, si ignoráramos por un momento, y mire que no es fácil ese tema, porque es del tamaño de una montaña como el Pico Duarte, pero si por un momento la eclipsáramos y ya nos fuéramos directamente a la utilidad de la obra, que pienso no está en discusión, como no lo están otras también de esas obras polémicas, está claro que el metro demostró desde su primer día de uso que era necesario, que era apropiado y que su idoneidad en el tiempo se iba a comprobar. Los días han pasado, los meses, los años, y la gran discusión que existe sobre el metro hoy por hoy, tengo que insistir en eso, es que no se haya tenido la valentía de continuarlo al ritmo que demanda el Gran Santo Domingo. Hoy nosotros debemos haber estado estrenando una línea 3 o 4, o haber ampliado lo suficiente las dos ya existentes a un punto que tuvieran más ramales. Pero no solamente eso, haber tenido la valentía de complementar la obra infraestructural con la superestructural, que tenía que ver con rutas alimentadoras, con parqueos, para facilitar a quienes se trasladaran a las estaciones, dejar sus vehículos y trasladarse a sus lugares de trabajo y descongestionar de una vez por todas unas calles, unas vías, que no importa lo nueva que puedan ser, lo novedosas que puedan ser, no importa lo recién estrenado que pueda estar un elevado, el corredor Duarte, los pasos a desnivel, que mañana pudieran ponerle a todos asfalto nuevo, y al final tendríamos un problema matemático, puesto que el flujo es hace muchísimo tiempo superior al ancho de vía, y ahí tenemos un colapso que hemos aquí discutido una y mil veces. Hay dos conceptos que la gente suele confundir, y son económicos, aunque se integran a la vida diaria, y son valor y precio. Se tiende a confundir valor y precio. Precio es lo que en el mercado, en una transacción, se coloca como cifra final, casi siempre tras algún tipo de regateo, de negociación previa. En la negociación de precios, dicen los economistas, y yo creo fervientemente en eso, lo que hace es traducir información. La gente está de acuerdo, es un precio competitivo. Ahora, valor es otro concepto. Valor es la dificultad de sustituir algo. Y hoy se demostró, con la afectación del ritmo al que salían los vagones, el valor que tiene dentro del colapsado sistema de transporte de esta ciudad una obra como el Metro de Santo Domingo. La razón por la cual estaba colapsando, según informó la OPRED, y es una información bastante técnica, decía que en el sistema computarizado se presentaba un tren fantasma, es decir, el sistema captaba un tren en una de las estaciones, y como ese tren no se movía dentro de los sensores, entonces impedía que hubiera un movimiento, una fluctuación, sobre todo en el sistema de señalización. Hay que decir que hay una especie de semáforo virtual que le da salida a cada tren de cada estación. Eso no hay que insertarse mucho en el tema técnico para entenderlo. Y según la OPRED, no tengo cómo desmentirlo, no tengo una información contraria, no tengo una información alternativa, le voy a dar credibilidad a la versión oficial. Eso provocaba que se usara el sistema manual, que es mucho más lento, y la salida de los trenes de cada estación entonces tardara el triple, el cuádruple, o incluso muchas veces más de lo que normalmente tarda. Ahora, la demostración de cómo colapsaba la cantidad de pasajeros en cada estación, incluyendo la terminal original de allá de Mamá Tingó, donde las filas terminaron generando una fila en las aceras que recordaba aquellos tiempos cuando se votaba
en la Junta Central Electoral de los años 90, los días de votación. Esto, insisto, nos dice cuán importante es que se integren sistemas masivos de el tren, que puede ser superficial, que puede ser el sistema de tranvía, que puede ser el sistema que a mí me gusta igual es el subterráneo, porque aunque salga más caro, siento que es el más eficiente, más allá de que la obra cuesta más, tarda más, pero el tiempo termina devolviendo por un asunto del tema del ahorro de los espacios. Yo creo que termina devolviendo lo invertido, pero esa es mi opinión. Yo igual no soy un técnico en el tema. Lo que sí quiero recalcar es, y esto lo hago como crítica a título personal, es el hecho primero de haber abandonado los proyectos de extensión de aquel plan original de 7 líneas, que la OPRED lo tiene y lo conoce, incluso estaba publicando a veces en internet, ignoro si siga al alcance, aquel plan original de 7 líneas, donde había 3 líneas este-oeste y 4 líneas norte-sur. Aquel plan original que me imagino admite variaciones, me imagino admite planteamientos distintos, pero no dejaba de ser una verdadera transformación del sistema masivo de transporte en nuestra gran ciudad. El hecho de que las rutas alimentadoras nunca, y siempre he sentido que fue por miedo a lo que existe, a los oligopolios existentes del transporte, los cuales perfectamente pudieran participar como licitantes. Nunca les he negado esa posibilidad. Yo creo en la libertad de mercado, en la libertad de empresa. E incluso a esas empresas, que mal llamadas sindicatos, siempre les he reconocido la posibilidad de que puedan integrar un sistema moderno como proveedores. De hecho, ya tienen la experiencia. Y a uno de esos proveedores también más de una vez hemos insistido que uno de sus servicios es muy bueno, el de aquí de la línea 27 de febrero de las guaguas azules. Incluso algunas de ellas bastante cómodas y yo diría que hasta modernas. Lo penoso ha sido que no se lograra entre esa parte que es un sector privado, olvídese de la condición de sindicato, que eso es una mentira repetida 1000 veces, entre la condición de empresas que brindan servicio y entre la condición del Estado como ente regulador, no se diera una relación productiva donde el usuario, es decir, el pasajero de a pie, el pasajero que necesita metro, autobús, entre otras unidades, no se beneficiara. Sobre todo, me imagino que ha estado a un precio más barato. Y también, ¿por qué no?, de condiciones de periodicidad, del paso de las guaguas, de la cantidad de las unidades, pero de la comodidad de las unidades, porque esto es un tema también de dignidad del usuario. Usted no paga para ir incómodo, usted no paga para que le falten el respeto, usted no paga para que le digan que se pegue como anoche. Usted paga en teoría y trata de acceder a un servicio que le dignifique. El metro hoy es un día donde se aprecia, por la incomodidad que pasó mucha gente esta mañana, el valor que tiene en la práctica. No tendría que costarnos tanto, no tendría que costarnos la incomodidad de sentirnos estafados, sobre todo los precios finales que pagamos por las obras. No debería ser así, pero es una obra cuya idoneidad está requete comprobada y debió hace muchísimo tiempo antes haber llegado a la zona oriental. Finalmente lo hizo después de mucha presión. Siento, y lo he dicho públicamente, yo sé que esto a mucha gente le pone incómoda, bravita, que yo lo diga, siempre he sentido que el teleférico es una línea que nos faltó. Hubiera sido más inteligente hacer esa inversión. Lo lamento por también la gente sana perdida, que yo sé que no opina igual que yo. Pero al final es una obra que con retraso parece que terminará de desarrollarse dentro de mucho tiempo. El Gran Santo Domingo colapsa todos los días a las horas pico. Y las razones están ahí. Yo creo que ya hace muchísimo tiempo es un tema que rebasó a urbanistas, a arquitectos, que eran anteriormente expertos, eran los sumos sacerdotes del tema. Ya hoy por hoy cada ciudadano se siente en condiciones por la afectación que le suponen horas, en el gasto en combustible, en la pérdida de tiempo idóneo para hacer trabajo y por lo tanto para generar riqueza, porque esto afecta todos los días, véalo de esta manera, la cantidad de horas hombre, la cantidad de horas productivas que le quita a la economía de la gran ciudad. Yo diría que por el momento no sé si está calculada, pero me imagino lo bastante alta que es. Y en momentos como los que se vivieron estas mañanas, en la desesperación de la gente, tratar de llegar a cumplir a su trabajo, tratar de comenzar a producir, sobre todo los que están al frente de un puesto de negocio donde son dueños o son socios, imagínese usted lo que implicaba para ellos no llegar a las horas idóneas, a las horas ideales. Primero, que ojalá que el problema técnico no se repita. Me parece que el tema del mantenimiento se ha aflojado en los últimos años, debo decirlo como denuncia, por lo que mucha gente está de acuerdo. El metro tal vez dejó de ser la perla, la niña de los ojos de quien gobernaba antes. No sé cómo lo ve el que gobierna ahora, porque aquí hay una especie de celo con las obras, si la inauguré yo o no. Esto tiene que verse, por Dios, como un patrimonio del pueblo dominicano, donde no importa lo que diga la tarja de inauguración. Es una obra necesaria y que, por cierto, ha dignificado al pasajero, porque el pasajero ahí
dentro de las condiciones del metro, está en condiciones muchísimo más dignas que otras opciones del servicio de transporte. Por lo tanto, exigimos aquí, en voz de quienes lo usan todos los días y de nosotros que por años, desde su inauguración, fuimos usuarios a diario, exigimos el cuidado de una obra carísima que salió cada centavo que se gastó allí del bolsillo de los dominicanos, aunque una buena parte de ello tal vez no llegara al destino final, y la exigencia de que sea una obra que permanentemente se mantenga, se trate de ampliar y sobre todo de ofrecer el mejor de los servicios al usuario que hace cada día del metro una rutina. Necesitamos más metros. Claro que sí. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde ya en los últimos minutos, los últimos 10 minutos de programa. Hace un momento, Esteban y Eddie Alcántara hablaban de Punta Catalina. Sin embargo, como esas discusiones entre ellos son amigablemente acaloradas, difícilmente alguien puede intervenir. Sin embargo, es un tema tan importante y viene desde hace más de un año. Sin embargo, desde la semana pasada, desde el viernes en la tarde, nosotros estamos hablando de un inicio de investigación que está haciendo el Ministerio Público italiano a esta empresa que se llama Maire Tecnimont, una empresa de ingeniería italiana también, que merece que ese tema en frío y en tranquilidad, si nos lo permiten, sea ampliamente discutido, o por lo menos sea discutido en equipo. El Ministerio Público de Milán anunció la semana pasada a través, o lo hizo un periódico italiano, el diario Fianza Report, dijo el viernes pasado en su reporte que esta compañía Maire Tecnimont estaba siendo investigada por presunta corrupción en la construcción de la central eléctrica de Punta Catalina en República Dominicana. Según publica ese diario italiano, el Fianza Report, la empresa habría contribuido a pagar a varios políticos dominicanos, eso dice el reporte del diario, un soborno del 2% del valor total del contrato de la construcción de la central termoeléctrica, que según el periódico italiano lo están estimando aún en 1.9 mil millones de dólares, o lo que es lo mismo, 1.900 millones de dólares. Tecnimont, por su parte, se ha defendido declarándose ajena a los hechos que les imputan, indicando que la filial proporcionó exclusivamente los servicios de ingeniería y asistencia para iniciar la central eléctrica como parte de un proyecto que se llevó a cabo por un consorcio cuyo principal representante era la empresa brasileña Odebrecht, y que como tal era Odebrecht que se encargaba de las negociaciones y las relaciones con los clientes. Sin embargo, en Italia, los que hemos seguido la investigación este fin de semana, hemos podido determinar que, según lo que dice el Ministerio Público, hay unos financiamientos que van mucho más allá de lo que ya se había comprometido Tecnimont y de lo que se había presupuestado. Y siendo un consorcio de 3, hay números que no cuadran con la operación completa, específicamente en cuanto a la parte que debió asumir la empresa Maire Tecnimont. Pues al esta compañía confirmar su determinación de cooperar plenamente con las autoridades de su país, que son los investigadores italianos, dice que reafirma su desapego a los hechos objeto de las investigaciones y que confía en la pronta conclusión positiva. Eso es todo lo que ha dicho Tecnimont, no ha dicho absolutamente nada más. En una rueda de prensa que se dio el miércoles en República Dominicana, el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático dijo que el fiscal de Milán inició los interrogatorios a los ejecutivos de Tecnimont a partir de la exposición presentada por la organización Common, que es una entidad aliada precisamente al Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático. En República Dominicana, que se diga que se está investigando corrupción por Punta Catalina y que se inicie otra investigación, porque este es adicional a todo lo que se ha investigado en Brasil, lo que se investigó en Estados Unidos, esto ciertamente tiene que llamar la atención de los dominicanos. Yo escucho a las personas que defienden de manera fiera a Punta Catalina, y no creo que estén ni bien ni mal. Simplemente es difícil y cuesta arriba poder defender un proyecto que de manera macro
ha sido denunciado como un objeto de corrupción, como un resultado de una operación de corrupción a gran escala, y que se le diga a este país que tenemos un expediente donde hay una serie de personas encartadas por una cantidad de millones que se dieron en sobornos por las operaciones que hiciera la compañía Odebrecht en República Dominicana, y que sobornaron para tener los contratos chiquitos, pero que no se dio ningún soborno para el contrato más grande. Usted puede decir que es difícil de probar, que el que soborna y el sobornado pueden tener una carrera muy amplia, porque para que la justicia le caiga atrás al soborno, tienen que dejar muchos rastros. Y aquí no se está haciendo lo que se hizo en Perú, por ejemplo, donde el diario de Gorriti, que es quien ha especificado y ha relatado de una manera magistral cómo se dio la investigación en Perú, se ha denominado el rastro del dinero. En República Dominicana no se ha podido demostrar a través del rastro del dinero que todo lo que se dijo en Brasil ciertamente pudo ser de esta manera. Sin embargo, aquí hay algunas incongruencias, porque decimos que no se ha podido demostrar, pero sin embargo aceptamos que lo que se dio como soborno fueron 92 millones de dólares y no hemos hecho ningún tipo de pregunta más. Y no me refiero a nosotros, los comunicadores y los ciudadanos de a pie. Me refiero a las autoridades a quienes les tocaba por ley determinar si ciertamente fueron 92 o fue mucho más. Las autoridades de Brasil, de esa empresa, que fueron los que dieron las famosas delaciones premiadas, nunca dijeron que fueron 92. Dijeron más de 92 millones de dólares. Sin embargo, aquí de una manera rápida y fugaz, quizás por la premura del momento, aceptamos como bueno y válido que eran 92. Imagino que se le preguntó, cuidado si tú te estás engañando, que fue menos, cuidado si tú estás. En Perú, en Colombia, en otros países que resultaron tan afectados como República Dominicana, pero que no tenían la oficina principal de los sobornos, que se llamaba Oficina de Operaciones Estructuradas, desde donde se sacaba el dinero para repartirle a todos esos países, a todos esos políticos corruptos, empresarios corruptos, que sirvieron para pertenecer a esta trama de corrupción y sobornos. En todos esos países donde se ha investigado no solamente la operación, sino donde se han investigado las sobrevaluaciones en las obras contratadas, donde se han investigado no algunos de los contratos, sino todos los contratos, y donde se ha hecho una evaluación hasta de los materiales utilizados en esas construcciones, resulta que todos los montos que Odebrecht dijo, aún en delación premiada que dio como soborno, resultaron ser falsos. Todos quedaron muy por debajo de los montos que realmente dieron, pero esto solo se evidenció con una investigación profunda y, como dije hace un segundo, con el tema de Gorriti, haciéndole un seguimiento al rastro del dinero. Que Tecnimont en este momento esté bajo investigación en Italia, la verdad es que no es nada del otro mundo, pero sí es algo que aporta un poco más de claridad a la situación en República Dominicana. El que defiende que Odebrecht no dio dinero en República Dominicana, que los que están presos ahí son los únicos que están, que no hay más nadie, que los que sacaron no fueron por coyuntura política, sino porque estaban detenidos sin prueba, no hay manera ni argumento de que usted le diga algo diferente, inclusive que se lo enseñe en documentos o que le haga un razonamiento lógico y que esas personas lo vayan a creer. Pero del mismo modo digo lo siguiente, para quienes entendemos que el caso de Odebrecht ha sido el caso evidenciado más grande de corrupción en República Dominicana, y que además, si se dio dinero para los demás contratos, ¿cómo no se iba a dar dinero para el contrato más grande? Pero que además, si se dio sobornos, y ya no se puede decir que no se dieron porque tenemos encartados y tenemos un acuerdo sobre la base de la dación de esos sobornos, hay expedientes, hay contratos que no se incluyeron en esas acusaciones, en ese expediente judicial. Y para quienes entendemos además que no es cierto que están en ese tribunal todos los que son ni todos los que recibieron, por una situación muy lógica. Si se evaluaron contratos que eran anteriores y de menos dinero, y ahí se evidenció que se dio soborno,
¿cómo puede ser que en los demás dineros, los que fueron más recientes y donde las obras eran más grandes o tenían más adendas, no se recibió un centavo? Para quienes creemos que todas estas incongruencias merecen ser aclaradas, no importa lo que digan, lo que se diga del otro lado, ni cuáles sean los argumentos que se plasmen en un expediente, quien considera que ahí hubo soborno lo va a seguir considerando, aunque se pare el mismo presidente de la República y diga que la Punta Catalina no es una punta, sino una Santa Catalina. Lo cierto es que en República Dominicana, cada vez que tenemos más informaciones de lo que significa el soborno y de cuántos expedientes y cuántas instituciones ha afectado, ciertamente esto no va a parar aquí, no va a dejar de ser diferente. No vamos a poder entender por qué las cosas son de esta manera cuando se trata o se trabaja con casos de corrupción, pero lo cierto es que cuesta mucho creer que en Italia investiguen a Punta Catalina por corrupción, que internacionalmente se hayan cancelado los préstamos internacionales porque ese tipo de planta ya no puede ser puestas en ejecución, ya no pueden seguirse construyendo, y que en Brasil se entienda que todos los proyectos de Odebrecht fueron hechos con la modalidad de los sobornos, y que en República Dominicana sigamos entendiendo todavía o sigamos aceptando el argumento de que solamente 2 o 3 gatos, los que están encartados en esos expedientes, fueron los que cogieron, y que de todos los expedientes solo se dio soborno para una parte, que es la mínima, y que para la parte mayor no se dio ni un centavo, pero que además para la construcción que generó más vinculaciones, que necesitó más empresas aliadas y para la que se tuvo que destinar más dinero, inclusive para la que todavía hoy estamos pagando, no se diera ni un centavo. Lo penoso de todo esto es que tengan que venir las investigaciones de fuera y que aún cuando aquí se han evidenciado que el dinero del señor Rondón, máximo representante en el país de Odebrecht, se metió en campañas políticas. Dicho por él, y que además las sobrevaluaciones siguen siendo en este país un mito, porque a la señora Cámara de Cuentas le parece excepcional que tengamos que cambiar de gobierno, llegar a las elecciones para que un tema se lleve al otro y no se hable de sobrevaluaciones. Todavía no hay quien nos haga creer que ciertamente las cosas fueron de ese modo. Nosotros continuaremos mañana, ya son las 6:57, momento de concluir con el gobierno de la tarde. Mañana iniciaremos discusiones y debates de muchos otros temas. Por el momento nos despedimos, incluyendo este. Por el momento nos despedimos y les deseamos buenas noches. El gobierno de la tarde.